Sí, mi nombre es Daniel Ruiz, soy congresal petrolero del sindicato de Chubut. La situación en Argentina es de resistencia ante los planes económicos de parte del gobierno de Mauricio Macri, que no solamente afectan a las condiciones laborales de los trabajadores, sino también con diferentes tipos de reformas, como la reforma previsional, que afectan a los jubilados y pensionados, la reforma fiscal, y recientemente el acuerdo con el Fondo Monetario, a lo cual lo está hundiendo en la pobreza no solamente a los sectores trabajadores, sino a sectores medios de la población, llevándolos cada vez a una situación más crítica, y en ese sentido las movilizaciones por parte de los trabajadores ha generado no solamente movilizaciones populares, sino también la concreción de 2 paros generales, el último el 25 de junio, que fue de total, a lo cual el gobierno tuvo que ceder con respecto a los topes salariales. Desde que asumió Mauricio Macri y en el último año del gobierno kirchnerista, la carestía de vida de los trabajadores se ha visto cada vez más afectada, y la respuesta de los trabajadores, producto de las movilizaciones, ha hecho una ola de protestas y cada vez más masivas. Durante todo el año pasado y lo que va de este año hubo movilizaciones muy importantes y reclamos de la clase trabajadora y la clase obrera, sobre todo en los reclamos con respecto al tema de la mujer, el tema del aborto, el tema de los trabajadores estatales y los trabajadores privados. Se ha logrado que se ha tomado como un pliego único de reclamos, y las movilizaciones son masivas, y en ese sentido dan un carácter progresivo a varios puntos, sobre todo el tema que tiene que ver con el tema de la mujer trabajadora y la media sanción que conquistaron las mujeres y la juventud en el 13 de junio, marca un camino junto con todas las huelgas generales que viene protagonizando el movimiento obrero, y eso justamente es en resistencia a los planes económicos y a la carestía de vida, y justamente a la dignidad de los trabajadores, que justamente ese es el punto fuerte y del cual es unitario, y la masividad que se genera en Argentina en respuesta a esos ataques, y sobre todo a que los trabajadores los queremos expresar, y muchas veces sobrepasamos las conducciones sindicales que quieren más o menos contener, y cuando hay una expresión de los trabajadores en rebeldía, y eso es lo que nosotros reivindicamos del proceso argentino. Sí, la agenda del G20 es toda una serie de reuniones que se están haciendo en Argentina, y que va a tener una cumbre a finales de noviembre, en los cuales se están haciendo diferentes tipos de propuestas por parte de los países que integran el G20, que van a afectar a los países de Latinoamérica, que tiene que ver con el trabajo, con el tema de salud, con el tema de economía, y en ese sentido son planes que se van a estar orquestados y van a afectar no solamente a los trabajadores, sino al conjunto de los pueblos, y en ese sentido se está organizando una resistencia por parte de las organizaciones sindicales en Argentina, y a lo cual hay un llamado también a movilización unitaria con el conjunto de las centrales y sindicatos a nivel internacional, que se está previendo un encuentro en septiembre para organizar una movilización de carácter internacional con la llegada de los líderes del G20, entre ellos Donald Trump y Merkel de Alemania. El problema de la mujer trabajadora no solamente ha involucrado a sectores medios de la clase en Argentina, sino que ha perpetrado en la clase trabajadora, y es un punto de debate no solamente el tema del aborto, sino las conquistas de las compañeras en todo sentido, no solamente en la representación gremial, sino justamente en la unidad que necesitamos, y eso es un paso muy adelante que se ha logrado básicamente por la fuerza que han mostrado las compañeras trabajadoras en todo este proceso, sobre todo desde el 3J, que fue la movilización del Ni Una Menos contra el femicidio. Abrió una nueva etapa, y sobre todo esas movilizaciones ha confluido con los reclamos obreros y populares, y eso lo da una fuerza y una dinámica nunca antes vista en la Argentina. Considero que es importante ese llamado, potenciarlo, y justamente tratar de que conseguir adhesiones de diferentes países para apoyar la movilización del 10 de agosto. Brasil viene de una lucha muy importante, justamente con esos ataques que viene haciendo el gobierno de Temer, que no son muy alejados a los ataques que están sufriendo los trabajadores argentinos, los trabajadores de América Latina. Y en ese sentido, la jornada de protesta tiene que ir justamente unida en ese sentido de lograr la unidad en las luchas a nivel internacional, pero sobre todo en Brasil, potenciar la jornada del 10 de agosto para ir construyendo un plan de lucha, y justamente con todas las reivindicaciones de la clase trabajadora en Brasil.